palabra de Dios se encuentra en esta mañana en la primera carta de Juan, el capítulo 3, los versículos del 1 al 24. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 24. Y a medida que vayamos encontrando el pasaje, yo les pido por favor ponernos de pie para tener la lectura de la palabra. La palabra de Dios nos dice, primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Oremos. Señor mi Dios, te damos gracias porque con libertad podemos escuchar tu palabra en esta mañana. Queremos pedirte de todo corazón que abras nuestro corazón, que abras nuestra mente, que podamos ser sensibles a tu voz, que utilices, mi Dios, al predicador, a Pablo en esta mañana, Señor, que sean tus palabras las que salgan de él y que nosotros podamos salir diferentes, salir cambiados en esta mañana, mi Dios, por tu mano y tu gracia, Señor. Te damos gracias, esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes y empezamos el análisis de este pasaje que es realmente hermoso. Vemos cómo el Señor nos habla a través de Juan, el apóstol del amor. Pero
pero a lo largo de la epístola habla con mucho valor. Y realmente tenemos que abrir los ojos espirituales y los oídos espirituales para ver qué es lo que nos quiere decir Juan. Vamos a empezar el análisis leyendo los primeros 2 versículos de la epístola. Y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual como Él es. El hecho de ser llamados hijos de Dios es realmente un privilegio que muy pocas personas tenemos. Y esto me trae a la memoria lo que sucede cuando nosotros somos de una escuela, de un colegio, de una universidad, de una fraternidad. Llevamos con orgullo el hecho de decir: yo soy de tal colegio o de tal escuela, donde nos formamos, donde hicimos amistad, vínculos y comunión con la gente que estuvo formada junto con nosotros en esa institución. Realmente llevar la bandera de un colegio es tan grande que incluso motiva a que se formen en el colegio asociaciones de egresados para llevar todavía con honor y orgullo de donde fuimos. Asimismo, el ser llamados hijos de Dios, como dice aquí: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, es algo muy importante, es algo trascendente en nuestra vida, porque no es una cosa común. ¿Y cómo es que llegamos nosotros a ser hijos de Dios? Hay que diferenciar que todos somos seres humanos, somos criaturas de Dios, creación de Él, pero no todos somos hijos de Dios. Solamente aquellos que creen en Cristo como su Señor y Salvador llegan a tener este privilegio. Y esto lo podemos comprobar en el capítulo de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, donde dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no creen en Cristo no son hijos de Dios. Y cuando aquí dice creen en su nombre, es no solamente creer en el nombre de la persona, sino creer en la persona. Luego vamos a analizar en qué consiste esto cuando sigamos en el análisis de la epístola. Y dice en el versículo 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 4 al 5 dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, dice aquí: mirad cuál amor. Esta es una clase de amor muy especial, porque no es el amor común y corriente que nosotros tenemos. El amor que Dios nos ha dado, como dice en Juan, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ese es el amor de Dios. Es un amor con un desprendimiento total. Es un amor, pongámonos a pensar nosotros como padres, si seríamos capaces de dar nuestro hijo en sacrificio para salvar a un grupo de gente. Ese es el amor de Dios. Esa es la dimensión del amor de Dios para con nosotros. Y ese amor ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Esto es lo que conforma la familia de Dios. Esto es algo trascendente y muy importante que nosotros tenemos que aprender a valorar, porque no es la gracia barata, es una cosa que le costó la vida al Hijo de Dios. ¿Y qué está diciendo aquí? Nos está diciendo que nosotros somos hijos de Dios y somos salvos, no que llegaremos a ser.
Por eso yo he dicho siempre que la salvación se encuentra en 3 tiempos. He sido salvo, estoy siendo salvo y seré salvo. Y Juan lo explica aquí. ¿Cuándo he sido yo salvo? Cuando Jesucristo entró en mi corazón. Él dijo: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree que al que me ha enviado, tiene vida eterna. Este es el momento en que yo entregué mi vida a Cristo y yo soy salvo. Desde ese momento para adelante, de ahí soy salvo. Y no voy a ser más salvo de lo que ese momento soy, pero continúo siendo salvo. El apóstol Pablo nos dice allá en la epístola de Filipenses, capítulo 2, del 12 al 13: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es un mandamiento. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, si yo soy un atleta que corro la carrera de Cristo, debo entrenarme como cristiano. Debo prepararme y estar todos los días en actividad espiritual para tener el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y Pedro también nos dice: antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y Juan nos está llevando por el mismo camino. Él nos está diciendo aquí que somos los hijos de Dios, que tenemos que ser obedientes a Él y que vamos a crecer y a desarrollarnos y vamos a continuar en nuestra fe cristiana a lo largo de toda nuestra vida. Eso es lo que se llama la perseverancia. Por lo tanto, podemos decir que estamos siendo salvos. Pero Juan dice en el versículo 2 de este capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Juan: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que llegaremos a ser. Esto es futuro. Es decir, que si yo he sido salvo, estoy siendo salvo, el momento en que yo esté en la presencia del Señor, llegaré a ser aún algo más. El Señor nos ha dicho que ahora tenemos el Espíritu Santo, que son las arras, la promesa de lo que vamos a llegar a ser en la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que Él nos promete? Que cuando le veamos seremos iguales o semejantes a Él. Esa es la altura que tenemos que llegar cuando lleguemos a la presencia de Dios. Entonces es un proceso continuo, como les vengo diciendo. Y continúa este versículo, en este versículo dice: pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, está hablando aquí de su segunda venida, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Hay una historia del escultor y pintor Miguel Ángel, que dice que introdujo un gran trozo de mármol en el estudio de él y le puso ahí en la mitad de su estudio y dijo: esto es hermoso. Y el ayudante le dijo: hermoso, pero si es un trozo de mármol enorme nada más. Ah, no, dices que tú no ves lo que yo veo. Yo aquí le veo a David y yo voy a plasmar a David en este trozo de mármol. Y el ayudante le dijo: bueno, yo lo único que veo es un trozo grande de mármol. Y nosotros vemos eso. Cada uno de nosotros, con nuestras imperfecciones, con nuestras debilidades, con nuestros pecados, somos ese gran trozo de mármol que el Señor está labrando. Y por eso es que Él nos ama y nos escogió, porque Él no ve el trozo de mármol, Él ve el David del futuro, es decir, me ve a mí, como Pablo, que voy a llegar a ser. Y cada uno puede poner su nombre ahí. Nosotros estamos en las manos del alfarero y Él es el que nos está formando y estructurando para que lleguemos a ser, para propósito de Dios, como Él quiere que seamos, vasijas útiles en su mano. Eso es lo que está diciendo. Ahora una pregunta. Dice aquí en el versículo 1 que el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿Por qué, si los seres humanos reciben este gran honor cuando se hacen cristianos, nos hacemos cristianos, por qué nos desprecia el mundo?
Porque cuando Jesucristo vino al mundo, no le conocieron, a pesar de que conocían la palabra de Dios a través del Torá, no le conocieron. Y llegaron incluso hasta la muerte de Jesús. Pero no nos llame la atención. ¿Qué pasó con los profetas anteriores a Jesucristo? Tampoco fueron recibidos. Les apedrearon, les asesinaron, les vituperaron. Y posterior a Jesucristo, los 12 apóstoles, solo Juan no murió como mártir, pero vivió como mártir expulsado a la isla de Patmos. Y luego de haber sobrevivido, como nos contó el pastor el domingo anterior, a ser quemado vivo en aceite en una olla, ¿no? Y él salió milagrosamente vivo de eso, y Domiciano lo expulsó hacia Patmos para que viva el resto de sus días ahí, solitario. El resto, todos murieron como mártires. Y posterior a él, nuestros antecedentes vienen desde la Reforma. Todos los reformistas tuvieron que huir, muchos murieron en las manos de la Santa Inquisición. Así que no nos llame la atención de que ahora el mundo nos aborrezca. Porque si lo aborrecieron a Jesús, nosotros que somos cristianos, que la palabra significa Cristos pequeños, corremos la misma suerte. Así que eso está escrito. El mundo les aborrecerá igual como le aborrecieron a Jesús. Vamos a ver lo que Juan nos dice a continuación acerca de los privilegios de la vida cristiana. Nos está diciendo aquí que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él. Ahora esto tiene una raíz desde el Antiguo Testamento, en Génesis 1:26, donde dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero desde la caída del hombre en el paraíso hasta ahora, solamente basta ver a nuestro alrededor y vemos que lejos está la imagen de Dios en el ser humano. Hoy día vemos cómo las guerras fratricidas, el vicio y la droga matan a tanta gente y les consumen en una muerte en vida. La libertad o el libertinaje en cuanto a lo moral y a lo sexual ha hecho que el ser humano caiga a lo más profundo de lo que puede ser. Pero Juan nos dice aquí una cosa, nos está diciendo que llegaremos a ser a la imagen y semejanza de Dios si perseveramos y continuamos nuestra carrera como cristianos. Y nos dice aquí que cuando Cristo aparezca, le veremos y seremos como Él es. Y aquí hay una paradoja. Dice, no podemos llegar a ser como Dios a menos que le veamos. Y no podemos verle a menos que seamos puros de corazón. Esto lo vemos aquí en el versículo 3 que dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Y dice que si es que no somos puros, no le llegaremos a ver. Porque solamente los puros de corazón le verán a Dios. En Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 8 dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos le verán a Dios. Para ver a Dios necesitamos la pureza que solamente Él nos puede dar. Sin pureza no le podemos ver. Sin pureza no le podemos ver, y sin verle no podemos llegar a ser semejantes a Dios. Hermanos, esto es lo que nos está diciendo Juan. Es un reto que tenemos que hacer. Tenemos que ser semejantes a Él. Tenemos que purificarnos día a día. Cuando nosotros somos puros de corazón, podemos ver a Dios, podemos ver a Cristo en nuestra vida, y Él se va a manifestar a nosotros. Y si nosotros le obedecemos, Él podrá decir, como dijo de su Hijo amado, este es el Hijo en quien tengo complacencia. Queremos que el Señor nos diga, después de nuestros días, ven, Hijo amado. Ya saben lo que tenemos que hacer. En el versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Aquí quiero detenerme un momento. Claramente Juan está diciendo que Jesucristo no tiene pecado.
Esto borra todo aquel vestigio de los gnósticos y la acción de Satanás, en donde nos cuentan que Jesucristo fue esposo de María, que vivió con ella, que incluso algunos han llegado a hacer hasta una ridiculización de nuestro Señor, presentándole hasta un plano de homosexualidad con los apóstoles. Bueno, la herejía y las blasfemias no tienen límite. Pero aquí claramente Juan nos dice que Él no peca ni ha pecado nunca. Y de hecho, una de las características de Cristo, por ser Dios mismo, es que Él es impecable. Es decir, no hay capacidad de pecado en Cristo. Él es puro y santo. En el versículo 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y en el 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Juan acaba de decir que el cristiano está en camino de ver a Cristo y ser como Él. Y nos dice una gran verdad objetiva. Nos habla de las características del pecado. ¿Qué nos dice acerca del pecado? Primero, nos dice que el pecado es quebrantar conscientemente una ley que se conoce. El pecado es darse gusto o obedecerse a uno mismo. Acuérdense de lo que nos dijo el pastor la semana pasada, que son los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Esto es lo que nos lleva al pecado. A una niñita le preguntaron, ¿qué es el pecado para ti? ¿Saben lo que les contestó? El pecado es hacer todo lo que a mí me gusta. Y esa es la verdad. Es cuando nosotros damos gusto a los deseos de la carne y a los deseos de los ojos. Eso es pecado. Y el pecado deshace la obra de Cristo. Porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Si Él vino a quitar el pecado, pero nosotros vivimos el pecado, deshacemos la obra de Cristo. Rechazamos la obra de Cristo. Porque si Él vino a quitar el pecado, nosotros no debemos practicar el pecado ni permanecer en él. Todo el que permanece en el pecado no es del Señor. Y el que permanece en Cristo no peca en forma habitual. Así si decimos que somos cristianos, pero nuestro modo de vida es el pecado, hermanos, tenemos que cuestionarnos realmente si somos hijos de Dios. Repito, si decimos que somos hijos de Dios y practicamos el pecado en forma habitual, o mejor dicho, nuestro estilo de vida es el pecado y no tenemos ningún inconveniente al respecto de eso, tenemos que cuestionarnos si somos hijos de Dios. Porque el Hijo de Dios no peca en forma habitual. Y esa es la gran diferencia. ¿Y por qué viene el asunto del pecado? Como dijo el pastor Roberto hace un ratito, el momento que dejamos de ver a Cristo, caemos en pecado. El pecado viene de no conseguir permanecer en Cristo, en apartar nuestra mirada de Dios. Satanás es un león rugiente que está al acecho, listo para devorarnos. Soltamos la mano de nuestro Señor y Él nos echa el zarpazo para hacer de nosotros lo que Él quiere. Ahora, esto de estar contemplando o mirando a Jesucristo no es solamente obra de los místicos ni de la gente que está en los altares. Eso es una obra que tenemos que realizarla cada uno de nosotros, porque ese es el estilo de vida que Dios demanda de nosotros. Que nosotros estemos mirando al Señor todos los días de nuestra vida para poder agradar y ser siervos útiles en sus manos. Caso contrario, el Señor no nos usa. No nos usa, hermanos. ¿Queremos que el Señor nos use? Tenemos que contemplarle, tenemos que mirarle, tenemos que estar en coinonía con el Señor para que Cristo habite en mí y yo en Él.
En primera de Juan, en el capítulo 1, del versículo 9 hasta el capítulo 2, dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por las de todo el mundo. El Señor vino a morir por todo el mundo. El Señor es el abogado de todo el mundo. Y Él es justo. No tenemos un abogado mediocre, hermanos. El mejor abogado del mundo es Él. Y Él está listo para defendernos ante el Padre. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos confiadamente a Él y confesar nuestro pecado, porque Él es fiel y justo para perdonar. Amén. Amén. Ahora, no es que Juan se está contradiciendo. Lo que dijo en el capítulo 1, ahora está diciendo que aquí que el cristiano no tiene que pecar. Lo que sucede es que Juan está utilizando un modo en el griego que se llama ariosto, que es un presente continuo, que significa, cuando dice aquí el cristiano no peca, eso es forma habitual. Porque está diciendo acá enseguida que sí pecamos y que nadie está libre de pecado, pero nosotros pecamos de forma ocasional, no permanentemente. Esa es la diferencia, no sé si está claro. Que la persona que no conoce, que rechaza a Cristo, vive habitualmente en pecado y su conciencia no le dice nada y es feliz. No tiene ningún problema de vivir en pecado. El cristiano que peca es como el hijo pródigo, que cuando está en la posilga está recordando que su naturaleza es ser hijo del Padre y que él no debe estar comiendo algarrobas con los cerdos. Y tarde o temprano regresa a la casa del Padre, porque ahí es donde él pertenece. Esa es la diferencia. En el capítulo 6 nos dice: todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La ceguera e ignorancia respecto a Dios es lo que provoca el pecado. Cuando no le conocemos a Dios, y este es el pretexto que siempre usamos, es que el Señor no. Miren lo que pasa hoy en día. No hay que ser tan exagerados. El Señor ama a todos por igual. A lesbianas, a gayes, a homicidas, a delincuentes. Todos somos hijos de Dios. Esa no es la verdad, mis hermanos. La verdad es diferente. El Señor ama al ser humano, pero odia el pecado. Y si vivimos en pecado, el pecado nos envuelve y estamos dentro de la separación de Dios. Esa es la verdad. No podemos decir, es que buena gente que es este homosexual. Sí, podrá ser buena gente. El camino al infierno está lleno de buenas gentes que no tienen a Cristo. Porque el homosexual que tiene a Cristo, tarde o temprano deja la homosexualidad. Porque el Espíritu de Dios está en él. Y la persona que en él cree no peca habitualmente. Si yo soy alcohólico, no puedo decir que soy cristiano. Si yo tengo una empresa que roba, que tengo doble contabilidad, no puedo decir que soy cristiano. Si yo engaño al Estado y no pago mis impuestos, no puedo decir que soy cristiano. Porque el que es justo, hace lo justo. Para César y para Dios. Esa es la palabra de Dios, hermanos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Ahora, cuando uno no cree en Cristo, tiene el pretexto para pecar. Porque si yo digo, no es así la cosa, no hay que ser tan exagerado, el Señor sí me permite una copita, ¿qué es una copita? Y me voy, me tomo una cervecita, y va una, va dos, y después hago un estilo de vida. Y de esa forma yo voy asumiendo lo que creo que mi Dios me permite. Y hago lo que se llama un Dios para mí, para mi gusto, para mi talla, lo que yo miro. Ese Dios es un ídolo.
No, es el Dios que amamos y al quien servimos. Porque Dios que amamos y servimos es un amor, es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia. Y el Señor no dará por inocente al culpable. Y todo aquel que pecare, morirá. Porque la paga del pecado es muerte. Y no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Tenemos dos alternativas: o nuestra sangre o la sangre de Cristo. Si rechazamos a Cristo, será la nuestra. Hay una porción. Y además nos dice de dónde procede el pecado. Antes de esto, quiero leerles en 2 de Corintios, capítulo 10, 5, que si tenemos pensamientos de pecado, como seres humanos, no estamos solos. Dice aquí: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Cuando tengamos alguna duda, cuando tengamos alguna tentación, pongamos inmediatamente en la balanza del Señor para ver si es que el Señor nos lo permite. Es que yo voy a tal parte, pero ahí yo hablo del Señor. Póngalo delante de Dios. Y su conciencia le va a decir, porque su conciencia está en el Espíritu Santo. Y le va a decir si está bien o está mal. Entonces yo no puedo ir a predicar a un cabaret. No puedo ir a predicar en una cantina. Porque estoy cogiendo un pretexto para hacer lo que no debo. Todo pensamiento, toda actividad, tengo que llevar cautivo el pensamiento a la obediencia en Cristo. Y nos dice de dónde procede el pecado. ¿De dónde procede el pecado? Procede del maligno, del diablo. Porque él es el que peca desde el principio. Aquí estamos leyendo, en el capítulo dice, el que practica el pecado es del diablo, en el versículo 8, porque el diablo peca desde el principio. Las buenas traducciones no dicen desde el principio, sino por principio. Es decir, que la naturaleza de Satanás es pecaminosa. Por eso es que los hijos del diablo pecan, porque su naturaleza responde a la naturaleza de su padre, que es el diablo. Y aquí Juan hace claramente dos distinciones sin término medio: los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay término medio. A los tibios les vomitaré de mi boca, dice el Señor. Los hijos de Dios no pecan en forma habitual, obedecen a Dios. Los hijos del diablo pecan en forma habitual. Eso es una de las características. Si usted puede vivir en el pecado y no le estorba su conciencia, entonces no es un hijo de Dios. Porque los hijos de Dios tienen la naturaleza del Padre. Y la naturaleza del Padre es diferente, es justa y veraz. Pero también nos está diciendo Juan cómo se conquista el pecado. Porque Jesucristo ha destruido las obras del diablo. Y esa victoria que el Señor tuvo en la cruz, cuando destruyó las obras del maligno, puede llegar a ser nuestra. Solo el Señor Jesucristo quita el pecado. Y Él vino justamente con ese propósito. Él llevó en sí el castigo del pecado. Y aquí está en la epístola de Juan que dice: Él quita la práctica del pecado en la vida del creyente. Él clavó mi condena en las actas, en el momento de su muerte en la cruz, y lo botó lejos para no acordarse nunca más del Señor del pecado. Hay una cosa que es interesante: el Señor no nos juzga como nosotros nos juzgamos. Cuando nosotros miramos al hermano, vemos sus faltas y sus imperfecciones y decimos: esta persona, ¿qué va a llegar a ser cristiano? Semejante. O cuando alguien le dice: el cristiano, para ser el cristiano sigo siendo ateo. O como me dijo el otro día un amigo, refiriéndose a un pastor: oye, dice, ¿sabías vos que ya se ha divorciado? ¿Ya se ha casado? Así supe, le dije yo. Oye, si Dios le perdona a él, a mí también, pues. Pero hay una cosa que él no sabe, y es lo que le dije yo. ¿Sabes qué? Todos somos reos de muerte. No hay justo ni siquiera uno. Por cuanto todos han pecado, todos estamos apartados de él.
pero el Señor no juzga las apariencias en el corazón. El Señor mira dentro de nuestro corazón para juzgar. Y si no, acuérdense de David. Si le dijera a ustedes, ¿qué opinan de un hombre que cometió adulterio, que asesinó al esposo de la señora, vive con ella, tiene hijos? ¿Qué opinas? ¿Es cristiano? Es el rey David. Y sin embargo, Jesucristo dijo que nadie tiene el corazón que David tenía. Porque el Señor mira nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestros sueños. Por eso es que tenemos que estar confiados en el Señor. Porque a Dios gracias no juzga como nosotros juzgamos. En el versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Qué es lo de la simiente? La simiente, la semilla, habla de la palabra de Dios. En Santiago 1, en el capítulo 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y en 1 de Pedro, capítulo 1, 23 dice, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino incorruptible, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando la palabra de Dios, que es el Logos, se hace raíz en mi corazón y en mi espíritu, se convierte en rema, es la simiente que da fruto, es lo que ocurre en la vida del cristiano. Lo que Juan está diciendo es que nuestra aspiración como cristianos es en 4 etapas. Primero, lo ideal, que el pecado haya desaparecido para siempre. Y eso veremos cuando estemos en el milenio, donde no habrá pecado. Que la vida del cristiano en forma habitual no es el pecado. Y que debemos luchar para tratar de evitar caer en el pecado. Pero que si caemos en pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús el justo para confesárselo a Dios y ser de esta manera perdonados. Y el cristiano, por último, no debe ser un pecador deliberado y constante. Todo lo que habíamos dicho. Los deseos de los ojos no solamente se refiere a la parte moral y sexual. Todo lo que habíamos dicho. Deseo de enriquecerme, aunque sea infringiendo la ley. El deseo de llegar a ser más, aunque sea aplastando la cabeza del que le sigue adelante. Y eso es lo que el mundo nos ha enseñado, a competir. Nuestros hijos entran en la escuela y lo primerito que aprenden es a competir. Y luego todo el libertinaje que hoy día se está diciendo. A veces me da ganas de decir, y yo lo digo, creo que está llegando el punto en que ya no debemos mandar a nuestros hijos en escuelas ni colegios. Que se eduquen en casa para evitar el contagio terrible de lo que es los deseos de la carne y los deseos de los hombres. Porque nuestros jóvenes están siendo diezmados en los colegios. Tenemos que pensar algún rato que nuestra sociedad tiene que cambiar y volver a lo que fue. La madre en la casa educando a los hijos y el padre proveyendo y protegiendo. Ese es el concepto de familia. Ningún cristiano debe vivir una vida en la que el pecado domine sus acciones. Juan no está diciendo que el que mora en Dios no puede pecar, pero está diciendo que el que habita en Dios no puede seguir siendo un pecador consciente y voluntario. En Romanos, en el capítulo 8, versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, la diferencia de los hijos de Dios, de los hijos del diablo, es que los hijos de Dios tenemos 2 naturalezas. La naturaleza humana que nos dio papá y mamá, que es una naturaleza pecadora, hasta el momento en que nosotros conocemos a Cristo. Le conocemos a Cristo, le recibimos como nuestro Señor y Salvador, y ocurre en ese momento que el Espíritu Santo entra en mi vida y provoca la regeneración, el nuevo nacimiento. Y tengo ya una nueva naturaleza, que es una naturaleza espiritual.
Y esa naturaleza, lo primerito que hace es revelarme el pecado que tengo en mi vida. Es lo que se llama convicción de pecado. Entonces, cuando yo creo en Él, se me abren los ojos espirituales y veo lo que yo era. Un vil pecador que merecía el infierno. Y que ahora, por medio de Él, puedo tener acceso al Padre, porque el Señor cubre mis pecados y me hace justo en su presencia. Entonces, esa es mi nueva naturaleza espiritual. Pero Juan está diciendo aquí también dos cosas: que la vieja naturaleza no tiene nada de bueno, y que la nueva naturaleza no tiene ningún poder si no es en Cristo. Porque yo puedo recibir a Cristo, pero si no tengo la llenura del Espíritu Santo, nada soy sin Él. Ya soy cristiano de nuevo. Enhorabuena, gloria a Dios. Viva como cristiano. Haga que esa naturaleza nueva crezca. No se quede como bebé espiritual, enano, raquítico, sentado solo el domingo aquí, abriendo la Biblia una vez al año, nunca meditando en la palabra ni aprendiendo del Señor. Esa es una naturaleza espiritual que provoca constricción del Espíritu Santo. Si no estudiamos, si no aprendemos, si no ponemos la palabra en nuestra vida, nunca llegaremos a ser como Cristo. En el versículo 10: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí voy a hacer un paréntesis. Esto es muy interesante. Caín, ya ven, hijos de los mismos padres. Pregunto, ¿el uno era religioso y el otro no? No, ambos eran religiosos. Imagínense, mi papá y mi mamá vivieron en el paraíso y conocieron cara a cara a Dios. ¿Cómo educaron a sus hijos? Hablándole a Dios de que Dios es real, que existe, y de que les ofrecía a ellos ser la continuación de los hijos de Dios. Sin embargo, el momento de llevar una ofrenda a Dios, Caín llevó ¿qué? El fruto de sus manos, porque no le creyó a Dios. ¿Qué fue lo que enseñó el Señor? Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se taparon con hojitas de parra, y vino el Señor y les cubrió ¿con qué? Con pieles. ¿Y de dónde sacó las pieles? Mató un cordero o un animal y con esa piel les cubrió. ¿Qué les enseñó a Adán y Eva? Que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, y les cubrió con la piel. Entonces se instauró que la ofrenda de Dios tenía que ser un cordero sin mancha, perfecto, para poder borrar, tapar el pecado del ser humano. Caín, ¿qué llevó? El fruto de sus manos, sus obras, lo que nosotros creemos que le puede agradar a Dios. No, yo soy bueno, yo no hago mal a nadie, obedezco las leyes, no he estado preso, nunca he matado a nadie. ¿Por qué me va a rechazar el Señor? Porque como Caín le estoy llevando los frutos de mi mano, mientras que Abel llevó lo que Dios le enseñó que hiciera: llevar un animal puro al sacrificio. Por eso es que las obras de Abel fueron aceptadas y las de Caín rechazadas. ¿Y qué pasó en el corazón de Caín? Vio como Dios aceptó a Abel y no a él. Nació el celo, la envidia y el odio. Y cuando el odio se arraiga en el corazón de la persona, viene el homicidio. Y derramó la sangre. ¿Saben cómo se supone los teólogos que mató a Caín? Como mató Caín a Abel. Lo digo yo. Como ofrenda. Esto quieres de ofrenda, le dijo a Dios, toma. Por eso es que le dijo: la sangre de tu hermano derramada me reclamas una farsa. Y fue sentenciado y apartado. Porque no creyó en Jesús, no creyó en Dios.
por esa razón fue expulsado. Nosotros sabemos en el versículo 14 que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece muerto. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Lo que habíamos dicho hace un rato de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay dos seres humanos. Juan no está enseñando que Dios es Padre universal, ni que el hombre es hermano de todos. Esto es una herejía que se debe condenar y que se dice desde el púlpito en muchas de las iglesias liberales y en muchas de las religiones. Todos somos hermanos, todos tenemos la misma naturaleza. Esta no es verdad. La verdad es claramente lo que dice Juan, que habemos hijos de Dios y hay hijos del diablo. Los cristianos manifiestan su naturaleza al practicar la justicia. Versículo 10. Westcott decía: la vida revela a los hijos de Dios. No hay manera de decir qué clase de árbol es uno más que por sus frutos. Hay algo que es interesante. Dice que nosotros somos pámpanos y el Señor es la vid, y que nos injertó. Esta palabrita me impresiona a mí, y yo me pongo a pensar lo que hace el agricultor cuando quiere tener buen fruto. Y veo, porque en mi casa tengo un aguacate que recién injertaron, cómo esperan que crezca un poquito, que alcance un poco de estatura, y cortan a la rama donde van a injertar, y ponen la rama buena para que de ahí crezca. Y desde el sitio donde esté injertado, empieza a desarrollarse ese fruto, ese árbol, y cuando carga un fruto hermoso. Pero si es que nosotros no podamos, las ramas que nacen debajo del injerto pueden crecer y desarrollarse y cargar un fruto malo, de mala condición. Eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Él ha injertado esta nueva naturaleza en nosotros. Ahora nosotros tenemos que estar en las manos de Cristo para que Él pode nuestra vieja naturaleza. ¿Cómo se consigue eso? Alimentando la nueva y desalimentando la anterior. Y si hacemos al revés, nuestro estilo de vida será otro. Nosotros tenemos que someternos a las manos del alfarero para que nos pode, para que nos limpie, para que quite todas las asperezas y pueda salir el Cristo que vive en mí. Amén. Amén. En Mateo 5:21 dice: no matarás. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Esto es muy grave. Imagínense que el Señor llama el odio y el hacer acepción de personas un pecado equiparable al homicidio. Porque el odio, cuando echa raíces en la persona, es una raíz de amargura que va desarrollando y transforma a la persona. Y eso se ve claramente aún en la cara. Pongo un ejemplo. Cuando estamos enamorados de nuestra esposa, de nuestra novia, de la enamorada, tenemos una cara que irradia felicidad si somos correspondidos. La cara que nosotros manifestamos es hermosa. Estamos felices, mostramos gozo. ¿Qué ocurre cuando tenemos odio reconcentrado? Manifestamos amargura, manifestamos obscuridad en nuestro corazón. Y obviamente empezamos a expresarnos mal. Y todo lo que sale es mal, porque de lo que hay en el corazón habla la boca. Entonces tenemos que cuidar lo que guardamos en nuestro corazón. Si tenemos enemistad con alguien, tenemos que evitar ese pecado,
que rompe la relación con el Señor. En el Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo puedo yo seguir a Cristo? Aquí nos está diciendo Juan que tenemos que ser como Cristo, pero alguien dirá, bueno, el Señor vino a morir por nosotros, y la verdad eso es lo que nos está diciendo, pero no es lo usual. O sea, nosotros no es que vamos a dar continuamente la vida por nosotros, por los demás, pero esa debe ser nuestra actitud. Y en Santiago 2:15 dice: si un hermano o una hermana están desnudas y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Entonces, la manifestación de un ser cristiano es dar la vida por los demás, en el sentido de condolernos, de tener misericordia. Misericordia viene también, la última parte de cordis, cordia, es corazón. Es tener un corazón que hace empatía por los necesitados. Y de esa manera nosotros podemos dar lo que necesitan los hermanos. Porque no podemos decir, vaya y que Dios le bendiga. Tiene que ser un manifiesto real, con hechos, como dice aquí en la palabra de Dios. Y en esto conocemos, dice en el versículo 19, que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiéramos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, y este es el versículo clave, que he puesto ahí una cita, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. A veces, y es lo normal, que nos surgen dudas: ¿seré cristiano? ¿Tendré la salvación? ¿Y qué es lo que pasa? Que nuestros pecados han creado en nosotros un sentimiento de culpa. Este sentimiento de culpa a veces no nos deja vivir, y vivimos atormentados por la culpa, y somos más duros que el mismo Dios. Y eso es lo que están diciendo estos versículos, que nosotros a veces la conciencia nuestra no nos deja vivir, pero sabemos que Cristo es misericordioso y que Él perdona nuestros pecados. Ya no tenemos por qué estar recordando y recordando y recordando las cosas que hicimos antes de conocerlo, ni las cosas que le hemos confesado. Él es fiel y justo para perdonar. Él ya nos perdonó y Él está aún sobre nuestra conciencia. Él mira nuestro corazón y no tenemos que vivir amargados por la culpa. El Señor está sobre eso. Tenemos que tener confianza que si amamos a Cristo y que Él murió por nuestros pecados, ¿quién nos puede acusar? Aunque estemos en el tribunal de Cristo y Satanás venga y nos diga: todo esto es lo que usted ha hecho. Sí, es cierto, pero Jesucristo dirá: no tienen de qué acusarme, porque todo lo que hizo yo ya lo pagué. Con la sangre de Cristo hemos sido limpiados y ahora tenemos la frente en alto para poder decir: somos hijos de Dios y somos cristianos y estaremos en la presencia de Él. Amén. Amén. El hombre, como decía Tomás de Kempis, ve la obra, pero Dios conoce la intención del corazón y tenemos que estar confiados en que Él es mejor que nosotros. Una vez se acercó un alcohólico a un pastor y le dice: pastor, yo he tratado de liberarme de este pecado y no puedo. Intento, permanezco muchos meses, pero hay momentos de debilidad en que yo caigo y luego me siento como basura, lloro, le pido perdón a mi Señor de rodillas y así paso. Creo que no valgo nada, creo que el Señor no tiene mirada en mí, no, el Señor no me va a recuperar. El pastor le dijo: si usted cree
Jesucristo de corazón, y su corazón es sincero, no pierda la esperanza, porque el Señor le va a cambiar, porque el Señor le ama y murió por usted. Esa es la posición que tenemos que tener nosotros. No seamos más duros que el mismo Señor. Tengamos confianza en Dios y que Él murió por nuestros pecados y Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Él le conoce a usted y sabe que es sincero cuando pide perdón. Y el versículo 23 es clave, dice: creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Aquí está dos componentes, hay dos partes. Dice: crean en el nombre de Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Creer en el nombre no es creer solamente en el nombre del Señor. Es como que si dijéramos en el Salmo 124:8: nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Está claro que no quiere decir que porque Dios se llama Jehová es eso lo que representa. No, nosotros confiamos en la naturaleza y el carácter de Dios, en su misericordia, en su poder perdonador. En eso creemos, y es lo que decía aquí. ¿Qué es lo que decimos nosotros cuando decimos que creemos en el nombre del Señor? Que creemos en Cristo como tal. ¿Y quién es Cristo? Es Dios encarnado. Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La traducción correcta dice: Cristo era desde el principio, porque Cristo es Dios. No tenemos nosotros una confianza en un ser humano. Nosotros tenemos una confianza en el Dios que se hizo hombre por amor a nosotros. En esa persona creemos, en alguien que es sublime, que es glorioso, porque es Dios mismo. Ese es el nombre que representa. Cuando nosotros creemos en el nombre de Dios, eso es teología pura. Es la que decimos: yo creo en Cristo. Eso es teología. Y el Señor nos pone en la otra parte del versículo que dice: amaos los unos a los otros. No como dijo el Cantinflas: armaos los unos contra los otros. Amaos los unos a los otros. Esto es ética y conducta cristiana. ¿Qué es lo que tenemos que tener nosotros en nuestra vida? Teología y conducta o ética cristiana. Creer en el nombre y amarnos como hermanos. Amén. Amén. Y el último versículo dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Y saben qué? Cuando nosotros amamos a Dios, permanecemos en Él, amamos a los hermanos, el Señor oye nuestras oraciones. Porque no hay una cobertura vegetal que impida la comunión con Dios, porque Cristo está en ti. El mensaje se reduce, todo este mensaje se reduce a este versículo: creer en el nombre de Jesús y amarnos como hermanos, y no practicar en forma habitual el pecado. Hermanos, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz. Señor, queremos ponernos delante de ti, Señor, para pedirte perdón por nuestros pecados, para pedirte perdón, Señor, porque nuestra forma y nuestro hábito de vida no es a veces el que tú deseas para nosotros. Y te pedimos, Señor, que toques nuestro corazón, que toques nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, para hacer lo que es agradable delante de ti, para ser cada día mejores entre nosotros como hermanos, poder ayudar a los que necesitan, Señor, y poder ser siervos útiles de tu presencia. Que tu Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros, para que en nosotros abunde todos estos sentimientos y el fruto de tu Espíritu sea manifiesto en nosotros. En nombre de nuestro amado Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Oh
momento también de poder honrar a nuestro Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. En el libro de Proverbios, en el capítulo 3, la palabra de Dios nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Demos a nuestro Dios nuestros diezmos y ofrendas de corazón. Hermanos, por favor, nos damos a recogerlos. Pedimos a nuestra hermana Anita que por favor pueda orar por los diezmos recogidos. Gracias a Dios por estos diezmos y ofrendas que nos pone, Señor, todo el tiempo bien contigo. Que te damos un poquito de lo que tú tanto nos das, Padre Santo. Bendícenos y bendice a las personas que administran este dinero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.